Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda tu amigo y servidor, el pastor Juan Peña, y quiero que me acompañes el día de hoy. Vamos a hablar acerca de Lucas, capítulo 6, verso 46 al 49. Y bueno, pues vamos directamente a la palabra de Dios. Dice así, Lucas 6, 46 al 49, dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y grande fue la ruina de aquella casa. Hay tres puntos importantes a los que nos vamos a referir el día de hoy. El primer punto al que nos vamos a referir es la parte donde el Señor Jesucristo pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? La clave de esta parte, de esta fracción de la palabra, está en la palabra Señor. Un Señor es una persona que es dueña de una cosa o tiene propiedad sobre ella. Hemos dicho infinidad de veces que Jesucristo es nuestro dueño, es nuestro Señor, porque nos ha comprado a precio de sangre. También se dice que un señor es una persona respetable y de posición. Bueno, Jesucristo es Dios, por lo tanto es la persona más respetable. Yo podría decir que nadie es tan respetable como Él, por lo tanto también es digno de ser llamado Señor. Persona a la que sirve un criado. Yo soy servidor de Cristo, y si soy servidor de Cristo, por lo tanto, Cristo es mi Señor. Una persona que posee un título nobiliario también se le dice Señor. Y bueno, pues Jesucristo es Dios, es mucho más que un título nobiliario. Se usa también como tratamiento que corresponde a una persona de la realeza. Entonces Jesús es rey, así que claro que es rey, por lo tanto es Señor. También se dice de una persona que posee un estado o un lugar de autoridad, un dominio, una jurisdicción. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto es la máxima autoridad de la iglesia. Y entonces podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor. Pero Jesús pregunta: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? Es como si Jesucristo preguntara: ¿cómo te atreves a llamarme Señor, pero no haces lo que yo digo? Y entonces Jesús nos pone dos ejemplos y lo compara con la edificación de una casa. Antes de pasar a los ejemplos, déjame explicarte dos conceptos importantes. El primer concepto es el edificar la casa. La casa representa nuestra vida terrenal. Desde que nacemos, aunque con la ayuda de nuestros padres, estamos edificando nuestras vidas. Lo que comemos, nuestros estudios, lo que vemos, lo que escuchamos, todo eso está edificando nuestra casa, está edificando nuestra vida. Conforme vamos creciendo, tú y yo vamos tomando conciencia y autoridad sobre la edificación de nuestras vidas, y entonces es donde Jesús nos presenta dos opciones para que nosotros, cada uno de nosotros, pueda decidir por cuál de las dos opciones optar. Obviamente Jesús nos está dando también al mismo tiempo, nos da un consejo sobre cuál es la opción más correcta. Entonces, edificar la casa representa nuestra vida terrenal. Ok, el segundo concepto que quiero que por favor entiendas es el fundamento. El fundamento es una cosa sobre la cual se apoya o se basa otra cosa. En este caso, Jesucristo es la base sobre la cual se apoya nuestra salvación, nuestra bendición, nuestra doctrina. En general, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. En una construcción, el fundamento viene siendo el lugar sobre donde se construye el cimiento
que sostiene el peso de la estructura de una casa. Es decir, está el fundamento, que regularmente tiene que ser piedra, y encima del fundamento se pone la estructura, en este caso de los cimientos. En la construcción, una construcción, para que sea verdaderamente firme, se dice que tiene que estar el cimiento encima de piedra. No puede estar sobre tierra suelta, tiene que estar sobre la piedra. Y por ejemplo, aquí en Yucatán, una construcción, dicen que basta con cavar de 50 centímetros o 1 metro para encontrar roca firme, mientras que en Monterrey puedes llegar hasta los 3 metros de profundidad hasta encontrar roca firme. Pero en una construcción lo que se hace es que se cava hasta encontrar la roca para poder plantar sobre esa roca el cimiento. Este es el ejemplo que Jesucristo está poniendo en nosotros. Y bueno, pues el fundamento, que es el concepto del cual estamos hablando, tiene que estar sobre la roca. En alguna ocasión Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está hablando de la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este sentido, nuestra casa, nuestra vida, debe de estar fundada sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Ok, Jesús nos pone dos ejemplos. El primer ejemplo que nos pone es edificando sobre la roca, o poniendo el fundamento sobre la roca, poniendo los cimientos sobre la roca. Y bueno, pues también hay otro tipo de personas donde edifican sobre la tierra. Pero ¿qué sucede si colocamos ese cimiento? Vamos a hablar de una construcción terrenal, una construcción de una casa. ¿Qué pasa si pones el fundamento o el cimiento sobre la tierra? Es decir, sin un fundamento sólido, sin una roca, sino que estás poniendo el cimiento sobre la tierra. Lo primero que va a pasar es que el peso de la estructura se va a encargar de compactar la tierra, provocando inmediatamente un hundimiento. Segundo, la inestabilidad del suelo va a hacer que el resto de la estructura de la casa también se debilite. Y por último, bueno, pues en el caso más grave, y ha pasado el tiempo, pues esa es una estructura que va a colapsar. Lo mismo pasa con nosotros. Si nuestro fundamento no está en Cristo, si nuestra casa espiritual no está fundamentada sobre el Señor Jesucristo, tú y yo corremos el riesgo de colapsar y ser llevados por la corriente. En este sentido, y espero que hasta aquí haya quedado claro a lo que la comparación que está haciendo el Señor Jesucristo, hay personas que vienen a Jesús y se congregan en la iglesia, escuchan la palabra, pero ¿sabes qué? No quieren un compromiso. Dicen: Señor, Señor, pero no hacen conforme su voluntad. Dicen: Señor, Señor, pero no quieren el compromiso. Al Señor Jesucristo le gusta el compromiso. Compromiso como de un siervo a su Señor. El mismo Señor Jesucristo fue siervo, y cuando fue siervo mostró su compromiso hasta la muerte en la cruz del Calvario. Así que la mejor manera de corresponderle es comprometiéndonos verdaderamente con Él, y que nuestro compromiso permanezca fundado sobre la roca. Hay otro tipo de personas que vienen a Cristo y comienzan a experimentar una vida de éxito espiritual. Entonces no faltan a los eventos, son excelentes diezmadores, incluso se convierten en servidores de la iglesia, pero en cuanto algo comienza a salir mal, no sé, me corrieron del trabajo, se enfermó algún familiar o uno mismo, o pasa algún accidente, muere algún familiar, etcétera, etcétera. Esas personas caen en una depresión y sencillamente se olvidan. Algunos hasta se enojan con el Señor Jesucristo por no haber hecho el milagro que según ellos necesitaban. En este sentido, Jesús dijo que mientras vivamos en este mundo tendremos aflicciones, pero la clave está en confiar en su señorío. Incluso en medio de la tempestad,
Jesús es Señor de nuestras vidas incluso en medio de la aflicción. Por lo tanto, aunque vengan aflicciones, nuestro fundamento debe permanecer sobre la roca. Pero existe también un caso contrario, son aquellas personas que vienen a Jesús en busca de su milagro, y estas personas llegan abatidos, endeudados, amargados, etc. Pero cuando ya reciben su milagro, se van, sencillamente porque dicen que ya no necesitan a Dios. Es decir, vienen por el milagro, reciben su milagro y ya no lo necesitan. Lo cierto es que Jesucristo es nuestro Señor no por conveniencia, sino por decisión. ¿De qué sirve que Dios haya hecho un milagro en mi vida si al final de los tiempos yo no voy a entrar en su presencia? Yo prefiero entregarme a Cristo, nombrarlo mi Señor, hacer su voluntad, y escucha bien esto, con milagro o sin milagro, con aflicción o sin aflicción, porque Jesucristo es mi Señor, solamente porque Él es Dios. No necesito nada más para nombrarlo mi Señor, solamente el hecho de saber que Él es Dios. Dicho esto, quiero invitarte a que tomes una gran decisión. Yo diría que es una decisión tan importante como el decir sí acepto en el matrimonio, o incluso tan importante como cuando recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón. Este es el momento para que tú y yo podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, verdaderamente como nuestro Señor, oyendo sus palabras y haciendo conforme a sus palabras. Esto quiere decir que a partir del día de hoy tú ya no vas a ser un simple congregante, sino que tu compromiso delante del Señor Jesucristo va a aumentar. Y no solo al servicio de la iglesia, donde te congregues, sino también en tu vida misma. El compromiso de escudriñar su palabra, el compromiso de estar en oración, el compromiso personal de reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor. Reconocer a Jesucristo como tu Señor significa que Él va a reinar sobre tu vida desde ahora y para siempre. Es decir, tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, hasta tus bienes materiales, a partir de hoy le pertenecen a Él, le pertenecen al Señor Jesucristo. Porque, seamos sinceros, esto y más se merece el Señor de tu vida. Y no quiere decir que cuando yo se lo entregue, Él me vaya a quitar todo, o que tenga que ir y entregárselo al pastor o a la iglesia, sino por el contrario. Cuando tú reconoces el señorío de Jesucristo en tu vida, todo tu ser le pertenece. Entonces te conviertes en una especie de administrador de sus recursos. Imagínate qué tan importante es esto. Así como te dije hace un momento, tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, tus bienes materiales. Imagínate que todos estos recursos, incluso tú mismo, eres un recurso de Dios cuando tú le reconoces como tu Señor. Y entonces tú eres administrador de esos recursos que le pertenecen a Él. ¿Tú crees que como administrador de los recursos de Dios, Dios no te vaya a bendecir? Solo te lo dejo como una pregunta. Por último, reconocer a Cristo como tu Señor incluye el hacer su perfecta voluntad, someterse a la voluntad de Dios y a los principios de su palabra, vivir una vida en santidad, y esto es literalmente apartado para Dios, literalmente dedicado a Dios. Así que si tú estás de acuerdo conmigo, quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y el cerrar los ojos no tiene nada místico ni religioso ni nada, es para que no te distraigas con lo que pueda estar ahorita en tu entorno. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, con esta actitud, Señor, de reconocerte como nuestro Señor, no solo como nuestro Salvador, Señor, sino también como nuestro Señor, como nuestro propietario, como nuestro Rey. Padre bendito, yo te pido, Señor, que seas tú en la vida de cada una de las personas que escuchan, que ven este video, Señor, y que podamos verdaderamente entregarte, Señor, nuestras vidas, Señor. Queremos llamarte Señor, Señor, pero también queremos hacer conforme tu voluntad, Padre bendito. Queremos llamarte Señor, Señor, pero queremos hacer lo que tú nos dices en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy bendigo, Señor, a aquellos que han escuchado esta palabra. Yo bendigo, Señor, sus corazones. Y yo bendigo, Señor,
la transformación que podrá hacer en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Es un gusto saludarte. Y bueno, pues síguenos en nuestras redes sociales. Únete por Cristo. Bendiciones.